Ana Lucía, ¿andas por ahí? Sí, doctora, gracias. Sí. Chicos, el día de hoy se van a incorporar con nosotros algunos de sus compañeros que no estuvieron la semana pasada. Entonces, nada más me gustaría que se presentaran rápido. Sí, ¿podemos empezar contigo? Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Sim, médico pasante del Servicio Social. Lo estoy haciendo en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana. Y pues nada, Ok, perfecto. Muchas gracias y bienvenida. Eh, gracias. Francisco, Hola, yo soy Francisco y estoy haciendo mi servicio social en el Instituto de Medicina Genómica y también participo un poquito en el Instituto de Cancerología. Eh, pues ya este semestre es mi último semestre en la carrera de medicina y pues ya. perfecto. Muchas gracias. Kevin, Hola, yo soy Kevin, estoy haciendo mi servicio social en nutrición. ¿Qué más? Y también voy al INMEGEN de vez en cuando. perfecto. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Quién nos falta? ¿Miguel? Sí, hola doctora. Yo soy Miguel Ángel González, igual que mis compañeros, soy pasante de servicio social y estoy haciendo el servicio en el INCAN. Ok, perfecto. Empezamos, bueno, con Ana Lucía, del otro grupo. Hola, compañeros. Doctora, bueno, pues mi nombre es Ana Lucía Calderón y bueno, ahorita estoy haciendo mi proyecto de investigación en el Instituto Nacional de Rehabilitación y también en conjunto con el INMEGEN. Perfecto. Gracias. Lisbeth, Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Lisbeth. Yo soy nutrióloga con especialidad en nutrición clínica pediátrica y también especialidad en errores innatos del metabolismo y trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría en el área de errores innatos del metabolismo. muchas gracias, Liz. Nancy, Hola, yo soy anestesióloga médico intensivista también. Trabajo en el IMSS, en Magdalena de las Salinas, en trauma, y en el Hospital San Angelín, en la terapia intensiva. perfecto. Muchas gracias, Nancy. ¿Quién sigue? Karina, Sí, yo soy médico cirujano egresada de la NAWAC y pues trabajo en un centro de investigación clínica privado. muchas gracias. Memo, Hola, yo soy Memo, soy cirujano, cirujano endócrino y cirujano bariatra y actualmente trabajo en Morelia. Estoy allá y eventualmente vengo a la Ciudad de México acá por cuestiones laborales y personales. muchas gracias, Memo. Poncho, Hola, soy Alfonso Méndez. Me acabo de graduar de la NAWAC de medicina, acabo de terminar el servicio y pues actualmente no trabajo en ningún lado. ok, tiempo completo, dedicado tiempo completo a la maestría. Perfecto. Ana Lilia, Hola, yo soy Ana Lilia Rodríguez, soy urgencióloga y bueno, les mando a todos saludos desde Jalapa. perfecto. Mire, tenemos de Morelia y Jalapa. Brisa, Hola, yo soy Brisa, soy médico y trabajo como monitor de ensayos clínicos para la industria farmacéutica y yo estoy aquí en CDMX. Bueno, no, ya me mudé al Estado de México. ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que ahora sí ya estamos todos. No me faltó nadie. No me salté a nadie. Falta Miguel, pero no está, no sé si se puede entrar después. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. La semana pasada no estuvieron sus compañeros en lo que revisamos, que fue el tema de limpieza de base de datos. Así que ustedes me van a ayudar a hacer un pequeño repaso de lo que revisamos la clase pasada de limpieza de base de datos. Vamos a revisar primero la parte teórica y luego iremos viendo un ejercicio
de una base de cáncer gástrico. Entonces, ¿algún voluntario por ahí? Doctora, creo que la semana pasada no nos pudimos conectar porque teníamos el link incorrecto. Estuvimos esperando todos nosotros para ver si entrábamos y no sé qué pasó. Creo que Disculpen. no teníamos el link correcto, pero sí estábamos, pues todos los que somos pasantes, pues, en el link que nos había mandado. No se preocupen. Fue error mío. Pensé que sus compañeros con los que trabajé el trimestre anterior eran los únicos y entonces incluso les recorrí el horario de la clase. Entonces, si se conectaron a la 1 o a las 11, no, yo se los recorrí. A partir de la siguiente semana, del 8 de mayo, nuestra clase ya será a las 11 de la mañana, sin ningún problema. Hoy terminé mis clases del semestre pasado, así que ya, sin problema. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sale. Entonces, voluntario para ayudarme con un pequeño repaso de la clase anterior. 1. Bueno, yo, doctora, si quiere. Muchas gracias, Nalili. Te voy Entonces, a poner un flujograma. Está. Espero que con este te pueda ayudar un poquito. Listo. Sí, que lo ideal cuando nosotros vamos a hacer vamos a hacer el análisis estadístico, antes de hacerlo, tenemos que vigilar que no haya muchos datos perdidos. Lo ideal es que sean menos del 10% de datos perdidos, es decir, que no aparezcan en la base de datos porque no los capturamos, porque nos equivocamos, etcétera. Pero lo máximo aceptado es hasta el 20%. Cuando son más del 20%, pues bueno, ya si no son en una variable que sea de desenlace o en la maniobra, no se pueden sustituir. En el resto de las variables sí se puede sustituir. Y bueno, se le llama imputar datos precisamente a sustituir estos datos. Y dependerá si la variable es cuantitativa, si es de distribución normal o de libre distribución, con el tipo de valor con el que se va a sustituir. Es decir, que si eso solamente se puede hacer hasta tener la totalidad de los datos antes del análisis estadístico. Si tuviéramos una variable cuantitativa de distribución normal, elegiríamos la media. Si tuviéramos una variable cuantitativa de libre distribución, sería la mediana. Y en el caso de que fuera una variable cualitativa, se imputaría con la moda. Cuando es menor al 10%, algunas veces lo ideal sería regresarnos el primer paso antes de hacer esto de mediana y moda y esto, sería regresar a ver si podemos recuperar esos datos. Si pudiéramos, no sé, recabarlos del expediente o buscarlos. Y ya si no se puede, pues bueno, ya hacemos esta pues, variable, creamos en la base de datos una tabla alterna, una variable junto a la que estamos trabajando, y le ponemos lo ideal, nombrarla como variable sustituida, y ya a partir de ahí trabajar, nunca trabajar sobre la variable original para siempre tenerla pues como base, como referente. Y bueno, también eso vimos que puede ser a juicio clínico si nosotros consideramos que es pues de acuerdo al juicio que se puede sustituir. Esto sería, por ejemplo, algo que nosotros viéramos que la variable nos arroja un dato que no fuera pues tan acorde a la clínica. Entonces podríamos nosotros valorar si aceptamos el dato o nosotros lo sustituimos por algo que creamos pues más correcto, pero no sé si alguien quiera complementarlo. Muchas gracias, Ana Lilia. Creo que hiciste un resumen muy, muy, muy completo. Creo que hay 2 puntos que aclarar. No aclarar, sino más bien agregar. Son 2 excepciones a cuando vamos a hacer, cuando no podemos hacer sustitución de datos perdidos. ¿Alguien quiere mencionar cuáles son esas 2 excepciones? ¿No? Memo, a ver, déjenme ver aquí en el chat.
Sí, es cuando es la maniobra, ¿no? Bien, Lisbeth. Sí, no podemos sustituir la maniobra. ¿Y qué más? Maniobra ahí. Desenlace. Desenlace. Ajá. Entonces, las únicas dos variables que no vamos a poder sustituir, aunque tengamos variables perdidas o datos perdidos, es maniobra y desenlace. Entonces, cuando es antes de empezar a hacer el análisis de resultados, de poder proceder a hacer una T-de-Student, una chi cuadrada, un modelo de regresión logística, nuestro primer paso será verificar la base de datos, verificar que no tengamos algún dato aberrante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Lisbeth, si de pronto tuviéramos adultos aparentemente sanos y estamos evaluando ingesta calórica y de pronto tuviéramos 12,000 calorías o 300 calorías? No, pues no es lógico. O sea, tendríamos que revisarlo, sería muy lógico. Claro, entonces tendrían que revisarlo. A lo mejor fue un dedazo y a lo mejor no eran 300 calorías, eran 3,000, 3,000 calorías, sí podrían ser factibles. Y a lo mejor no eran 7,000, a lo mejor eran 1,700 y por ahí nos faltó un número. Entonces, el primer paso, como ya nos lo dijo Ana Lilia, es ir al expediente y verificar que esos datos sean correctos. Si no son correctos, verifican ustedes si fue un dedazo o no, lo corrigen. Si no es posible corregirlo y estos datos son aberrantes y por clínica no están siendo nada lógicos, esos datos se tienen que eliminar. Pero ojo, ustedes tienen que hacer al final un flujograma. ¿Cuántos pacientes tenían? ¿Cuántos eran potenciales candidatos? ¿Cuántos no quisieron participar? ¿Cuántos se eliminaron y por qué razón? Entonces tienen que ir registrando qué es lo que van haciendo. No se vale solo eliminarlos y sin saber o sin registrar qué pasó. De inicio la memoria puede ser muy buena, pero si dejan su proyecto sin trabajar unos 2 meses, pues a lo mejor después en 2 meses ya no se van a acordar. Entonces todo tiene que estar registrado. Si se eliminó, por qué se eliminó, y si son datos que no corresponden con la clínica o con la edad de sus participantes, bueno, pues tienen que ser eliminados. Después, tienen que verificar si hay datos perdidos. Si no corresponden a la maniobra y el desenlace, se pueden sustituir si y solo si corresponden a menos del 20% de datos perdidos. Si tienen datos perdidos mayores, pues se analizan los datos que se tienen, pero al final de la tabla o al final del cuadro, ustedes tienen que decir que esa variable tenía 30% de datos perdidos. Entonces, esos pacientes que ustedes, esos resultados ya no son de 100 pacientes, son únicamente de 70. Entonces, en general, este es el primer paso que debemos seguir para poder hacer el análisis de resultados. Entonces, y una vez que ustedes hacen la sustitución, deben tener un registro, deben tener cuántos pacientes se perdieron, cuántos datos tenían perdidos, cuál era el tipo de distribución o el tipo de variable, si lo sustituyeron y por qué lo sustituyeron, por la media, por la mediana, por la moda, o si estaban completos y no requirió sustitución. Ahorita vamos a ir haciendo este ejemplo, lo vamos a ir haciendo más práctico y yo espero que con esto pues vayan quedando menos dudas, pero no podríamos para nada saltarnos este tema porque de lo contrario entonces estamos haciendo un análisis incompleto o estamos teniendo datos que son incorrectos. Y ahora piensen que de pronto tenemos 7,000 calorías, pero tenemos solo 10 participantes o 12. Imaginen cómo se va a mover la media con ese dato erróneo de 7,000. Pues va a jalar todos los datos, va a jalar la curva y ya no nos va a permitir observar la realidad de los datos. Por eso es tan importante empezar con este tema. Entonces, este es el ejercicio con el que vamos a trabajar. Tenemos pacientes con cáncer gástrico. Son pacientes con cáncer gástrico, como no tenemos mucha más información de estos participantes, solo sabemos que tienen más de 18 años, que el diagnóstico se hizo por patología. En cuanto a la estratificación pronóstica, las variables que tenemos es edad,
tenemos tiempo de evolución, tenemos sexo, tenemos algunas variables como peso actual, peso habitual, peso perdido, tenemos estadio clínico y tenemos algunas variables que permiten calcular índice de riesgo nutricional. Entonces tenemos linfocitos, tenemos albúmina, índice de riesgo nutricional y comorbilidades. Tenemos 5 tipos de cirugía: gastrectomía, gastrectomía proximal distal, cirugía exploratoria y gastroyeyunoanastomosis. Aquí vamos a necesitar del apoyo de Memo para que nos platique de estas cirugías, cuál es la cirugía que podría estar asociada a mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Memo. La gastrectomía total, o sea, de ahí de todas estas, las que tiene mayor riesgo de complicaciones es la gastrectomía total, obviamente por la extensión de la cirugía y principalmente por la reconstrucción que se hace, ya que se hace una esófago y una anastomosis, y esa es una anastomosis con mucho mayor riesgo de fuga en comparación con las otras. Entonces, sí es la que va a generar mayor morbimortalidad asociada. Ok, entonces, si nosotros tuviéramos que, bueno, vamos a hacer al final un modelo de regresión logística para evaluar el riesgo de cada una de las cirugías. Entonces, aquí, gastrectomía total va a ser a la que nosotros le estemos apostando con un mayor OR para mortalidad. Ajá. Aquí tenemos 5 grupos, tenemos 5 tipos de cirugía y tenemos un desenlace que es dicotómico. Es el desenlace de mortalidad. Ahora, ¿cómo calculamos el tamaño de muestra? De eventos por variable. ¿Qué es eso de eventos por variable? ¿Y cómo sirve en la multicausalidad? ¿Ninguno? Por cada variable son 10 como mínimo, pero eso se tiene que dividir entre la prevalencia del desenlace o del evento esperado que esté en algún otro artículo. Ok. Entonces, cuando queremos, para nuestros alumnos que se integraron el día de hoy, cuando le apostamos solo a una maniobra contra un desenlace, cuando decimos que es la gastrectomía total la que va a estar impactando en la mortalidad, lo que utilizaríamos, si le apostamos solo a esa variable, es una fórmula de diferencia de proporciones, donde yo evalúo el porcentaje de mortalidad en el grupo 1 de gastrectomía total versus la mortalidad que yo espero en los otros grupos. Eso sería considerando que lo único que va a impactar es la maniobra en el desenlace. Pero cuando hacemos modelos multivariados, necesitamos, si ustedes, bueno, ya sabemos que no solo es la cirugía, también puede impactar el estado nutricional, puede impactar a lo mejor el peso perdido, la edad del participante. Entonces, requeriríamos hacer un cálculo para modelo multivariado. Este tamaño de muestra se llama eventos por variable y en general, si se los resumo muy rápidamente, en lo que consiste es que ustedes tienen que evaluar cuántos pacientes desarrollaron el desenlace. Entonces, si tuviéramos 1000 participantes y de estos 1000 participantes, 100 desarrollaron el desenlace, por cada variable que yo quiero meter al modelo multivariado, requiero 10 sujetos con el desenlace. Es decir, que si yo quiero evaluar 10 variables de confusión, en mi modelo multivariado requeriría ¿cuántos sujetos con el desenlace de mortalidad? 100. 100. Requeriría 100 participantes. Ahora, si tengo 100 participantes y tengo 20 sujetos con el desenlace, solo podría evaluar 2 variables. Entonces, este tipo de fórmula de eventos por variable se considera en
para modelos multivariados. Cuando yo quiero evaluar, por ejemplo, factores de riesgo asociados a mortalidad, o cuando quiero evaluar factores predictores de determinado desenlace, de factores predictores de complicaciones. Ajá. Entonces, si yo quiero evaluar diferentes variables, tengo que considerar que una fórmula de diferencia de proporciones quizá no me va a ser suficiente y necesito evaluar cuántos sujetos con el desenlace tengo para poder considerar cuántas variables voy a meter al modelo. ¿Por qué se los comento? Vean cuántas variables tenemos aquí. Tenemos edad, tenemos tiempo de evolución, tenemos sexo, estadio clínico, índice de riesgo nutricional, tenemos comorbilidades. Aquí tenemos gastrectomía, aquí tenemos 3 grupos. Entonces, aquí ya requeriría 30 participantes, 40, 50, 60, 70, 80. Requeriría un tamaño de muestra muy grande para poder evaluarlo todo. Entonces, esto es importante que lo consideren. Eventos por variable, lo vamos a ver más adelante, vamos a desglosar la fórmula en la siguiente clase para que para todos quede claro. Ahora, no solo, lo único que va a impactar en el desenlace del paciente no va a ser la cirugía, no va a ser lo único. Seguramente, además de la cirugía, habrá más complicaciones. Entonces, a esto se les denomina maniobras periféricas. Podría ser que durante la cirugía tuviera una complicación y tuviéramos resección pancreática, tuviéramos hemorragia y algo que es importante, ¿el estadio clínico corresponde al estado basal o corresponde a la maniobra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde lo dejamos ubicado? Estado basal, ¿no? Podría ser en el estado basal si puede ser que yo ya haya hecho anteriormente una biopsia o haya hecho algún otro paraclínico para estadificarlo. Podría ser. Pero también se podría en maniobra, ¿no? Claro, porque Si no lo tienes, pues sí, ya de ahí decides qué intervención, bueno, qué maniobra das, ¿no? Claro, o bien necesitan abrir al paciente para estadificarlo. Si lo hacen durante la cirugía, entonces esto se convierte en una maniobra periférica. Entonces, esto depende de en qué momento se realizó. Esto, por supuesto, que los autores tendrían que explicarles en el apartado de material y métodos cómo evaluaron esa variable. Listo. Entonces, esta es la base que vamos a trabajar. Ahora, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cómo le hacemos para hacer la sustitución? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Cuando no es una base propia, lo primero que tienen que hacer para guiarse es el diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico los va a orientar para saber qué variables van a analizar, cuáles son cualitativas, cuáles son cuantitativas, cuáles corresponden al estado basal, cuáles corresponden a la maniobra y cuáles al desenlace. Después, para hacer este proceso de sustitución de datos, lo primero que tienen que hacer para todas las variables es determinar las frecuencias. Entonces, bueno, pues esto está muy fácil. Se van a SPSS, estadísticos descriptivos, analizan frecuencias y ven qué porcentaje de datos perdidos tiene. Ahora, en esta variable, para sexo, tenemos un total de 170 participantes. Tenemos 166 datos completos. Entonces, tenemos 4 perdidos, esto corresponde al 2.4%. ¿Esta la podemos sustituir o no se puede sustituir? Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Y por qué variable la vamos a sustituir? Es sexo, es una variable cualitativa. Quedamos que las cualitativas se sustituyen por la moda. Entonces, la moda es el valor que más se repite. Tenemos 77 hombres y 89 mujeres. ¿Por qué valor lo voy a sustituir?
¿Por hombres o por mujeres? Por mujeres. Por mujeres. Entonces, esos datos perdidos tendría que asignarles el valor que yo definí para las mujeres. Entonces, este es el primer paso. Y así como lo hicimos para esta variable, entonces, aquí en género, si ustedes con el botón derecho le ponen ordenar ascendente o ascendente, hasta arriba les van a quedar los datos perdidos, así son fáciles de ubicar, les van a quedar hasta arriba los 4 datos que tenían perdidos y los sustituyen con el valor que le asignaron a mujeres, que en este caso era 2. Ahora, ¿qué pasa con las variables cuantitativas? ¿Cuál sería nuestro primer paso? Ver el tipo de distribución. ¿Ok? Pero antes que eso, ¿cuál sería el primer paso? Porque a lo mejor yo evalúo el tipo de distribución, pero ¿qué pasa si tengo 50% de datos perdidos? Pues justo lo que hicimos con el ejemplo pasado, ¿no? Ver cuántos datos hay, la frecuencia. Perfecto, porque si no, si se saltan hasta el tipo de distribución, pues a lo mejor sustituyen y resulta que tenían 30% de datos perdidos. Entonces, muy bien, Sim. Lo primero es evaluar qué porcentaje de datos perdidos tenemos. Entonces, tenemos 5.9% de datos perdidos. Es una variable, entonces, que sí puedo sustituir. Ajá. Entonces, tenemos la variable edad. La variable edad tiene una media de 47 años, una mediana de 50. ¿Qué tipo de distribución tiene? Libre. Libre, ¿por qué? Ahí tiene abajo las pruebas de normalidad. Ok. No alcanzo a verlas. Bueno, pero tiene un valor. Dice la primera, la de Kolmogorov. Tenemos 160 participantes, entonces toca Kolmogorov o Shapiro. Kolmogorov. Kolmogorov. Tenemos una significancia de 0.00. Entonces no tienen una distribución normal. Así es. Entonces tiene libre distribución, por lo tanto, yo tendría que sustituir estos valores por la mediana. Pero, además, yo podría evaluar el tipo de distribución si conozco otros supuestos de normalidad. Entonces, uno de los supuestos de normalidad es que la media y la mediana, bueno, media, moda y mediana, caen dentro del intervalo de confianza de la media. Entonces, tengo una media que es de 47.58. Tengo un intervalo de confianza inferior de 46 y un intervalo de confianza superior de 49. La mediana es de 50. ¿Cae dentro de este intervalo? No. No. No cae. Entonces, aunque yo no tuviera la prueba de hipótesis de normalidad, yo sabría que, dado que no se cumple este supuesto, pues es de libre distribución. El otro parámetro que yo tengo es la asimetría y la kurtosis. La asimetría es más menos 0.5 y la kurtosis más menos 2. Aquí depende de los autores, pero en general la mayoría dicen que es más menos 0.5 y más menos 2. Entonces, en este caso, no se cumple este primer parámetro de la mediana que cae dentro del intervalo de confianza de la media. Entonces, en este caso, dado que uno es a favor de una distribución normal y el otro a favor de una libre distribución, bueno, entonces sí, hago mi prueba de hipótesis, corroboro que tiene libre distribución y ahora sí sustituyo mi variable por la mediana. Y acuérdense que todo esto tiene que llevar un registro. ¿Y qué hago? ¿Lo sustituyo en esta misma variable o qué harían ustedes? ¿Lo sustituyo aquí en edad? ¿Se hace otra fila ya con los valores sustituidos? Claro, ¿por qué, Ana Lucía? Para no perder los datos reales respecto a los que pues están sustituyendo. Ok, entonces, nunca se sustituye sobre la variable original. Se crea una nueva variable. Las variables
en una base de datos siempre tienen que estar escritas en mayúsculas y en minúsculas. Cuando yo veo una variable que está en mayúsculas, quiere decir que es una variable secundaria, que yo la calculé a partir de otras variables. Entonces, por ejemplo, si yo en mi estudio medí peso y talla, esas tendrían que estar con minúsculas, pero índice de masa corporal tendría que estar con mayúsculas porque es la variable secundaria. Entonces, en este caso, índice de riesgo nutricional está con mayúsculas porque se deriva de otras variables que están aquí, como albúmina y como linfocitos, quizá el peso, tome en cuenta. Entonces, siempre conserven su variable original, creen una nueva variable y la nueva variable es la que van a sustituir. Ahora, bueno, aquí está. Vamos a ver ahora. Tenemos la variable peso perdido. Vamos a regresarnos a la base. Aquí está. Vean, tenemos la variable peso perdido. Tenemos peso actual y peso habitual. Otra cosa que ustedes deben tomar en cuenta siempre es si yo puedo sustituir la variable a partir de la información que se me da. Entonces, aquí sería posible obtener peso perdido a partir de otras variables en la base. Pues sí, haciendo la resta, Sí. ¿no? Entre peso habitual y peso actual. Perfecto. ¿Por qué? Vean ahora que... Vean, para peso perdido tenemos un porcentaje de valores perdidos de 42. Esta variable no la podríamos sustituir porque tiene más del 20% de datos perdidos. Pero, ¿qué pasa? Sí la podríamos calcular a partir de peso habitual y peso actual. Vamos a ver qué porcentaje, estas variables tienen muy poco porcentaje de datos perdidos. Entonces, aquí yo podría calcularla y evitarme esta variable que no pueda ser sustituida. Entonces, siempre tienen que verificar si se puede o no se puede sustituir. La otra opción es que ustedes siempre evalúen los datos aberrantes. Para esto tienen el dato máximo y mínimo, o bien pueden ustedes hacer algún diagrama, por ejemplo, un diagrama de cajas donde ustedes puedan evaluar esos datos máximos y mínimos. Tienen que ver si estos datos son biológicamente posibles y esto de acuerdo a su juicio clínico. Entonces, ¿será posible que un paciente con cáncer gástrico tenga un peso de 33? Sí. Sí. Sí, claro. Entonces, en este caso no lo descartaríamos. ¿Y también sería posible que uno tenga 95? Sí. Sí. Ok, entonces son datos que pueden ser lógicos y así como lo hicimos con esta variable, bueno, pues tendrían que analizar la variable de sangrado, la variable de edad. Si ustedes hacen un diagrama de cajas, acuérdense siempre que tienen outliers e inliers. Los outliers son estos valores extremos positivos o superiores y aquí viene el número de folio para que ustedes puedan identificar cada uno de los pacientes, verificar si esos datos son correctos o no son correctos, si deciden trabajar con estos datos o bien descartarlo y eliminar al participante. Ahora, les voy a enseñar la base. Esto fue como en general el procedimiento. Ahora vamos a ver la base y cómo quedaría su variable sustituida. Y sobre estas variables va a ser que vamos a ir trabajando. Y vamos a repasar el modelo de regresión logística. ¿Cómo se les ocurre que podrían ir ustedes haciendo ese registro del proceso de limpieza de base de datos?
¿Cómo podrían llevarlo a cabo? Depende el grado, uno, de si son más visuales, si son más numéricos, de pronto un poco de la obsesividad de cada uno. Aquí hay, a ver, les voy a enseñar algunas opciones. Esta es una opción. Porque acuérdense que todo lo tienen que registrar. Esto de acuerdo a las buenas prácticas clínicas y en algún monitoreo, bueno, pues esto tendrá que ser revisado. Entonces, por ejemplo, aquí, su compañera que hizo este ejercicio, lo primero que definió es para la variable edad, definió cuántos datos perdidos tenía, a qué porcentaje de datos correspondía, si tenía libre distribución normal o libre, o el tipo de variable, y por qué método lo sustituyó. Y una vez que hizo la sustitución, bueno, lo que definió otra vez es cómo se comportó la media, la mediana, la desviación estándar. ¿Qué pasaría, Sim? ¿Qué pasa con la sustitución de valores? Si tú sustituyes por la media o sustituyes por la media o la mediana, ¿qué pasaría con los datos de dispersión? Con la desviación estándar, por ejemplo. Pues también se modificaría si es que no tiene una distribución normal, ¿no? Se modificaría. ¿Y qué pasaría? ¿Sería más amplia? ¿Sería menos amplia? Más amplia, porque hay más datos. No, sería menos amplia, ¿no? Porque tienes más valores en la media o la mediana. Así es. Disminuiría esta dispersión, Sim. ¿Por qué? Porque ahora tú estás sustituyendo por la media o por la mediana y lo que harías es que haya menos variabilidad en los datos. Entonces, esa es la única implicación del sustituir, que la desviación estándar o el rango intercuartil disminuiría. Ajá. Más adelante vamos a ir viendo otros ejercicios para que esto quede claro. Otro ejemplo podría ser como este. Entonces, acuérdense que todo lo tienen que ir registrando. Entonces, aquí, quien lo hizo decidió hacerlo por escrito. La dificultad es que, ¿qué tal si se les pierde la hoja? ¿Qué tal si les cae café, se moja, la tiran, la rompen? Entonces, traten siempre de tener todo guardado y todo registrado para evitar que haya alguna dificultad. Aquí alguien hizo este flujograma. Aquí primero definió cómo estaban las variables. Alguien decidió aquí trabajar esta variable no como cuantitativa, sino como categoría. Ajá. Alguien aquí decidió hacerlo de esta manera. Entonces, pero no se olviden que siempre esto tiene que estar registrado. La sustitución de datos perdidos no va a ser frecuente que le encuentren en los artículos, pero es necesario de acuerdo a las buenas prácticas clínicas. ¿Por qué? Porque están haciendo una modificación de los datos. Entonces, en el plan de análisis estadístico, ustedes siempre tendrían que reportar qué tales variables tenían menos del 10% y que se sustituyeron con la mediana o que se sustituyeron con la moda o con la media. Entonces, este punto no se les olvide, es muy importante. Y bueno, ahora tenemos ya la base de datos. Vean la primera base de datos. Entonces, para género, si ustedes quieren evaluar los datos perdidos y sustituirlo a partir de aquí, entonces lo que harían es ordenarlo ascendente. Aquí solo hay 4 datos perdidos, pero acuérdense que a partir de esta variable, ustedes insertan una nueva, la copian y la pegan, y a partir de esta variable que ustedes están creando, entonces ahora sí ya pueden hacer la sustitución. Porque, ¿qué pasaría si de pronto ustedes se equivocan y sustituyen sobre la variable original? Ya no tendrían manera de hacer una corrección. Resulta que a lo mejor la variable estaba codificada como 0 y 1, o que ustedes sustituyeron con 1, cuando en realidad
el sexo más frecuente estaba codificado como 2. Entonces, acuérdense siempre conservar la variable original. Ahora, esto ya lo borramos. Acuérdense, ¿cómo los identifico? ¿Cómo identifico cuál es la variable primaria y la secundaria? Aquí, en estas dos primeras variables. ¿Cómo identifico cuál es la original? Solo por el nombre. Porque está en minúscula. Exacto. Entonces, acuérdense, esto es un lenguaje universal. Cualquier persona que lea su base de datos y está bien hecha, entonces sabrán que la variable original es género, es la primera, y que la variable 2, en mayúsculas, género sustituido, es una variable secundaria. Ajá. Okay. Ahora, ¿qué pasa con muerte? Vamos a ver si muerte tiene datos perdidos. Tiene 4 datos perdidos. 5 datos perdidos. ¿La sustituimos o no? Pero es el desenlace. Ajá, por supuesto. Esta variable yo no la puedo sustituir. Al igual que el tipo de cirugía. Si hubiera, aquí hay datos perdidos, ni tipo de cirugía ni el desenlace, yo los puedo sustituir. Ajá. Y bueno, otra cosa que también es importante para que todo el mundo entienda su base, es necesario que ustedes especifiquen. Aquí, por ejemplo, tipo de cirugía no tiene codificación. Yo como sé cuál corresponde a la gastrectomía, cuál corresponde a qué tipo de... No hay manera de que yo pueda saberlo. Entonces, todas las variables tienen que estar adecuadamente codificadas, para que nadie tenga lugar a duda. Y esto es lo más importante. Ahora, ¿cómo se codifica el desenlace? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿A qué le voy a poner? ¿Qué número le voy a poner a muerte? ¿Y qué número le voy a poner a no muerte o a los que estuvieron vivos? 0 al vivo y 1 a muerte. Exacto. Si lo que me interesa son factores de riesgo, esto es muy importante. El desenlace de interés siempre tendrá que estar codificado con 1. La variable que no es de nuestro interés la vamos a codificar con 0. Porque cuando hacemos los modelos de regresión logística, que es lo que vamos a hacer ahorita, nos va a calcular el riesgo para la variable que esté codificada con el número 1. Entonces, ese es otro dato importante. La variable de interés, el desenlace de interés, siempre tendrá que estar codificado con un 1. Entonces, aquí, ¿qué pasó con la variable tipo de cirugía? Vamos a ver cómo está codificada. Tenemos 5 grupos. La variable 1 es la variable que nos dijo Memo, que es la variable que tiene, espérenme, es esta. La variable gastrectomía total es la variable que va a tener mucho mayor, bueno, que es la variable que va a estar asociada y que va a ser de riesgo. Entonces, vean que está codificada con 1. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos? Queremos hacer un modelo para predecir mortalidad. ¿Qué hacemos primero? ¿Cuál sería el primer paso para hacer un modelo de regresión logística y evaluar cuáles son los factores de riesgo asociados a muerte? Hacer un análisis bivariado entre mortalidad y algunas de las variables que creamos que pueden determinar mortalidad. Claro. Entonces, nuestra maniobra principal es esta variable, que aquí está mal descrito, no sé por qué, pero es cirugía, tipo de cirugía. Y tenemos tipos de cirugía. Entonces, vamos a aquí a codificarla. Listo. Entonces, vamos a hacer una tabla de 2×2, una tabla cruzada. ¿Cuál sería el primer paso?
para hacer mi tabla cruzada o hacer el análisis bivariado entre la maniobra y el desenlace? ¿Cómo calculo el OR? En tablas cruzadas. Ajá, ok, entonces se van a analizar estadísticos descriptivos y aquí se van a ir a tablas cruzadas. Y esto ya sea que lo hagan en SPSS, en OpenEpi o algún otro programa estadístico. ¿Qué voy a colocar en columnas? El desenlace. Siempre cuando hago una tabla de 2x2, en las columnas se coloca el desenlace, que en este caso es muerte. En filas, que voy a colocar mi maniobra, que en este caso son los tipos de cirugía. ¿Qué prueba estadística corresponde? Es tipos de cirugía y muerte. Chi cuadrada. Chi cuadrada. Ok, entonces elegimos chi cuadrada. Y cuando hacemos una chi cuadrada, que es importante evaluar recuentos observados, esperados, y siempre cuando los porcentajes por columna son diferentes, entonces lo que hago es evaluar porcentajes por columna. Ahora, ¿cuántos sujetos tuvieron el desenlace? ¿44? ¿Por cuántas variables podría ajustar? Si yo quisiera evaluar factores de riesgo para desarrollar, para mortalidad, ¿cuántas variables podría considerar en un modelo multivariable? 4. 4 variables. Entonces, ¿qué pasa aquí con tipo de cirugía? ¿Cuántas variables tengo? ¿Cuántas opciones hay? 5. Ajá. Entonces, Francisco dice que podemos ajustar por 4 variables. Y nos pregunta, ¿por qué por 4 variables? Acuérdense que cuando queremos hacer un modelo multivariado, se requiere por cada variable que independiente que tú quieras evaluar, se requieren 10 sujetos con el desenlace. Entonces, si tenemos 44 muertes, entonces, si lo divides entre 10, esta fórmula se llama de eventos por variable. ¿Por cuántas variables, Francisco, podríamos ajustar? ¿Cuántas variables podríamos considerar en este modelo multivariado? Pues habíamos dicho 5, ¿no? Que eran 5 variables las de la cirugía. Ok, tenemos 5. El desenlace son 40. Esta es la variable que nos va a indicar por cuántas variables podemos ajustar. Entonces, yo requeriría aquí con 44, si lo divido entre 10, Sí, tendría 4.4. 4 variables. Ah, es lo del evento por variable. Exacto. Se los Ok. enseño. Ahorita les enseño la referencia bibliográfica y la siguiente semana lo discutimos, en 15 días, lo discutimos para que vean ustedes cómo se reporta y qué datos considera esa fórmula. Ahora, vean cuántas opciones de cirugía tenemos, 5. Entonces, Francisco, ¿qué opinas? ¿Este tamaño de muestra nos será suficiente para analizar estos factores de riesgo? No creo. Y por aquí, Está muy chiquita. claro, entonces, este tamaño de muestra es de una base real de alguno de nuestros alumnos. Entonces, con todo su permiso, le estamos ocupando. Pero vean, con este tamaño de muestra no vamos a poder evaluar estas variables. ¿Por qué? Porque tenemos 5 categorías y por aquí hay un 6. ¿Qué pasó aquí?
Si este fuera mi proyecto final, estuviera en mi SIP y de repente les muestro este cuadro, cuando anteriormente les digo que yo quiero evaluar solo 5 categorías, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué pasó aquí? Yo solo hablé de 5 tipos de cirugía. Pues que la base no está bien, ¿no? O sea, no tiene las categorías correspondientes. Claro, no limpié la base. Y ustedes me dirían, ¿y esa categoría 6 a qué corresponde? Esos 2 participantes, ¿en qué corresponden? ¿O acaso tenía 6 variables? Entonces, de esta manera ustedes sabrían que yo no hice mi primer paso de limpieza de base de datos y verificación de errores. Ajá. Entonces, bueno, desde aquí, con la chi cuadrada, ¿esta variable es significativa o no es significativa? ¿Y qué tipo de chi cuadrada voy a utilizar? ¿Sería una chi cuadrada de tendencia lineal? ¿Por qué? Porque utiliza más de 2 categorías. Exacto. Entonces, utilizo chi cuadrada de Pearson cuando tengo recuentos esperados en todas las casillas mayores a 5. Utilizo prueba exacta de Fisher cuando tengo recuentos esperados menores a 5, por lo menos en una casilla, y tendencia lineal cuando tengo una variable que tiene más de 2 categorías. Entonces, el valor de P de esta variable es de 0.137. ¿Es significativa la diferencia entre la mortalidad o no? No. Ok, no. Entonces, el primer paso siempre es hacer un análisis bivariado, donde yo analice el impacto que tiene la maniobra sobre el desenlace. Para que nuestro siguiente paso, entonces, será hacer un modelo multivariado. Ajá, un modelo de regresión logística múltiple. Vamos a hacer ese ejercicio. Esta base no nos va a servir para muchas más cosas, pero nos sirve perfectamente para analizar y hacer el proceso de limpieza de base de datos. Vamos a ver, entonces vamos a calcular OR y vamos a calcular el OR para las distintas categorías. Entonces, nos vamos a analizar, nos vamos a regresión logística binaria. ¿Qué es lo que nos va a permitir el modelo de regresión logística binaria? Calcular los ORs o riesgos, pero a diferencia de utilizar solo una chi cuadrada o hacer un OR, nos permite calcular diferentes variables a la vez. ¿Esto qué querría decir? Que yo podría tener el OR de tipo de cirugía, pero además el OR de este modelo ajustado por edad, por comorbilidades, por riesgo nutricional, por la porcentaje de peso perdido. Entonces, en este modelo de regresión logística, mi variable de desenlace, ¿cuál es? La muerte, ¿no? Mortalidad. Exacto, muy bien, sí, muerte. Y como covariable, aquí como covariable son las variables independientes. ¿Cuál sería? El tipo de cirugía, puede ser hemorragia. Acuérdense que lo primero siempre es el hacer el análisis de la maniobra contra el desenlace. Entonces, en un primer paso, solo vamos a evaluar el efecto de mi maniobra de interés. En un segundo paso, voy a ir sumándole variables, pero de inicio, solo mi maniobra de interés. No se vale que empecemos por cualquier otra variable, el modelo multivariado. Siempre tiene que ser mi maniobra. Ya vimos que no es significativa. Ni modo. Así concluyo mis resultados. La maniobra no está impactando. Puedo tener resultados exploratorios donde yo diga, a lo mejor no es el tipo de cirugía, es la edad o es el sexo o son las comorbilidades. Pero aquí algo muy importante es que el tamaño de muestra pues se queda muy chiquito para la cantidad de grupos en la maniobra y el desenlace. Ajá. Entonces vamos a calcular nuestro OR. Entonces, aquí
tengo distintos tipos de cirugía. Siempre se contrasta una categoría de referencia. Siempre hay una categoría de referencia. Yo voy a contrastar gastrectomía total contra muerte, contra bueno, la cirugía proximal distal y maniobra exploratoria, pero siempre una categoría se toma como referencia. ¿Cuál, si yo quiero evaluar gastrectomía total, cuál sería mi categoría de referencia? Solo puedo elegir una. ¿El primer valor o el último? ¿Cuál elegirían ustedes como categoría de referencia? La categoría de referencia no me la va a tomar en cuenta, solo es la que se va a tomar en cuenta para hacer una comparación. ¿Cuál sería mi categoría de referencia? ¿La primera o la última? La última. Yo a lo que le estoy apostando es que gastrectomía total tiene mayor riesgo. Entonces aquí pongo última, cambiar. Esto se los voy a repetir 1000 veces más, chicos. Así que vamos a hacer muchos ejercicios. Van a hacer ejercicios con la tarea. Así que esto va a quedarles más claro conforme vayamos avanzando. En opciones, yo quiero que me dé, no me sirve solo el OR, necesito que me dé el intervalo de confianza. Entonces vamos a ver si es que en realidad mi maniobra está impactando. Ahora, un modelo multivariado me dice, con esta R cuadrada, qué porcentaje del desenlace, en este caso, qué porcentaje de la mortalidad se debe a las variables de interés. Este resultado lo multiplico por 100 y yo obtengo el porcentaje. Entonces, Brisa, ¿qué porcentaje de la mortalidad se explica por el tipo de cirugía? El 3%. El 3%. Entonces, ¿qué opinan los demás? Tengo una pregunta nada más. Perdón, ¿cuándo se utiliza la R cuadrada de Cox y cuándo se utiliza la otra? Es un pequeño ajuste. Esta variable pueden utilizar cualquiera de las dos. Una tiene un ajuste y la otra no. Entonces, esta es la ajustada. Pero puedes utilizar cualquiera de las dos. Entonces, 2.1 y 3.1. Ok. ¿Qué Pero opinas? en dado, por ejemplo, si fueran los resultados estadísticamente significantes, ¿hay alguna diferencia en utilizar la de Cox? No. ¿O la otra o es igual? Es igual, solo tú tienes que especificar en tus resultados, al final o en la discusión, que tu R cuadrada, que tú utilizaste la de Cox. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, ¿y qué opinan? 2.1%, 3.1%, ¿es suficiente para explicar la mortalidad? No. No. ¿Qué pasó aquí? Aquí retomemos en el día de hoy en la mañana con Sim y sus compañeros, revisamos el tema de causalidad y diseño arquitectónico. ¿Qué pasó aquí? ¿Es la maniobra lo que está explicando el desenlace? No. No, no es el tipo de cirugía lo que está condicionando el desenlace. ¿Qué esperaríamos? Pues aquí una R más alta. Ahora, esta R es derivada solo del tipo de cirugía, nada más del tipo de cirugía. Entonces, ¿cómo podría yo aumentar la R cuadrada? ¿Cómo se les ocurre que podría aumentarla? Agregando otras variables. Por supuesto, si yo agrego otras variables, pues entonces yo diría, no es la cirugía o la cirugía, pero además de la edad, las comorbilidades o el riesgo nutricional estarían impactando. Entonces, esa es la ventaja de los modelos multivariados, cosa que no podríamos hacer si tenemos solo tablas de 2x2 y ORs, pero sí lo podemos evaluar con modelos de regresión logística múltiple. Ahora, los modelos de regresión logística, lo que nos dan esto de exponente beta es el OR y esto es el intervalo de confianza inferior
y superior. ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Será lógico este OR gigantesco? ¿O no? ¿Qué pasó aquí con este modelo? ¿Por qué no me calcula un OR que sea lógico? ¿Qué opinan? Por el número de variables y la muestra, ¿no? Claro. Entonces, teníamos solo 44 desenlaces. Teníamos 44 desenlaces y tenemos aquí 6 categorías, porque una categoría tenía solo 2 participantes. La categoría 6 que estaba mal codificada. Entonces, lo que estamos observando aquí, cuando en un modelo multivariado nos sale esto, en un ORs que no son lógicos, ¿qué es lo que pasa? Decimos que el modelo explotó. ¿Por qué explotó el modelo? Porque el tamaño de muestra no fue suficiente para observar el desenlace que nosotros queríamos evaluar. ¿Ya vieron? Entonces, por eso es tan importante que cuando hacemos el cálculo de tamaño de muestra, consideremos todas las variables que queremos analizar. Entonces, esta base tiene muy poquitos desenlaces, no nos permite hacer más cálculos. Esta base yo la ocupo solo para hacer ejercicios de sustitución de base de datos. Y bueno, quería explicarles con este ejemplo también por qué es tan importante siempre considerar el tamaño de muestra. Un tamaño de muestra pequeño pues hace que ninguno de los resultados sea significativo, cuando a lo mejor sí es, y sí es que la cirugía está impactando, aunque sea 3%, pero impacta en la mortalidad. ¿Por qué yo no estoy observando esas diferencias? ¿Qué estoy observando aquí? Posiblemente, suponiendo que la primera gastrectomía total fuera un factor de riesgo. Tengo un resultado negativo, pero que en realidad es positivo. ¿Qué estoy observando aquí? ¿Qué tipo de error estoy observando? Tipo 2. Estoy observando un error tipo 2, me falta poder estadístico porque me falta tamaño de muestra. Y entonces, a lo mejor lo que ocurre aquí es que esta variable sí es de riesgo, pero me faltó tamaño de muestra para poder mostrarlo. Y entonces tengo un error tipo 2 por un menor poder estadístico. ¿Sale? Entonces, bueno, esta base solo nos sirve para eso. Ahora les quiero enseñar otra base que está más interesante, que les va a gustar más y que nos va a permitir hacer más ejercicios. Esta base que vamos a analizar ahora es una base real obtenida a partir de los datos de epidemiología, de una de las bases de epidemiología. Está abierta al público si ustedes quisieran analizarlo. De ahí podrían ustedes tomar la información. Entonces, esta base es para evaluar factores de mortalidad en niños con COVID. ¿Se acuerdan de qué elementos lleva la fórmula de eventos por variable? ¿Hay alguien que me la pueda decir? A ver si me acuerdo. Es 10 por las variables, 10 por el número de variables independientes. Espérenme. Entonces, 10, estos chicos es una constante, es 10. Esa constante no va a cambiar y se multiplica por el número de variables independientes. En este caso, nosotros queremos evaluar factores de riesgo para mortalidad en niños. Entonces, aquí
tendrían que definir, y esto de acuerdo a los resultados de la literatura, el número de factores de riesgo que van a evaluar. Y entre la frecuencia del desenlace. Aquí lo voy a resumir para que me quede factores. Y esto se divide entre la frecuencia o la prevalencia, la incidencia del desenlace. ¿De cuánto será la mortalidad en niños? Doctora, por ejemplo, la frecuencia tiene que ser, o sea, de la variable dependiente o el desenlace respecto a la maniobra o solamente solita. La frecuencia del desenlace en esa población. Okay. Entonces, ¿de cuánto creen que sea la mortalidad de niños con COVID? Como de 2 Ok. por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000 personas que les da COVID. No me acuerdo de cuánto es. Vamos a ponerle 5%, ¿va? Solo para este ejercicio. Entonces, entre 0.5. ¿Y cuántos factores de riesgo podríamos tener? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos sexo, tenemos la presencia de neumonía, edad. Son pacientes pediátricos desde 0 hasta 19 años, entonces podría ser que haya alguna paciente embarazada. Podría ser que, bueno, aquí se tiene aquellos que se les confirmó el diagnóstico, los que no se les confirmó el diagnóstico, los que se intubaron, los que tuvieron diabetes, los que tenían asma, inmunosupresión, riesgo cardiovascular, obesidad, tabaquismo. ¿Cuántas de estas variables ustedes consideran que pueden ser factores de riesgo? Pero si son niños, como tabaquismo. Podría ser que a partir de los, no sé, 12 años comiencen a fumar. Ok. Acuérdense que está todo mezclado. Esto es lo malo cuando ustedes trabajan con una base secundaria o cuando hacen un análisis retrospectivo, pues hay de pronto variables que no son tan lógicas. Por ejemplo, embarazo, yo diría, bueno, ¿cuántos pacientes embarazadas podríamos tener? Lo mismo con tabaquismo. Pero esto pasa con las bases secundarias. Entonces, ¿cuántos factores de riesgo? ¿Será el 4? Ok, pongamos 4. Entre el desenlace, que es de 5%. ¿De cuánto sería mi tamaño de muestra? ¿Cuánto le sale? 800. Ok, 800 participantes. Yo requeriría 800 niños para evaluar 5 factores de riesgo en un modelo multivariado o en un proyecto de investigación cuyo objetivo sea evaluar los factores de riesgo para un desenlace. Entonces, para considerar 5 variables, suponiendo que el desenlace es de 5%, requeriríamos 800 participantes. Entonces, esto es lo primero que vamos a ver. Listo. Lo primero, vamos a ver cuántas muertes tuvimos. Y bueno, vamos a ver de cuánto es el tamaño de la muestra. Entonces, esta variable, esta base de datos está padrísima si ustedes quieren hacer ejercicio. Hay de pacientes embarazadas, de pacientes adultos, de niños. Entonces, les permite hacer ejercicios de limpieza de base de datos y muchos ejercicios de regresión, porque son variables que tienen muchos pacientes. Entonces, vamos a ver cuántos niños hay y cuántos presentaron el desenlace. Entonces, lo primero es analizar estadísticos descriptivos y explorar. Vamos a ver cuántas muertes tuvimos. La perdí. Aquí está.
Vean la N. ¿Nos alcanza el tamaño de muestra para evaluar 5 factores de riesgo? Sí. Tenemos 11,405 participantes. Entonces, por supuesto que nos va a alcanzar el tamaño de muestra. Ahora vamos a ver cómo están codificadas estas variables, porque acuérdense que yo las tomé de la base de datos y no sabemos si están codificadas adecuadamente. Entonces, ascendente y descendente. Entonces, ¿cómo deberían estar codificadas si lo que queremos es evaluar el riesgo de mortalidad? 1 muerte y 0 vivo. Ok. Está como 0 y vamos a ver nada más que muerte, si sea, está codificado con 1 y 0, ¿sale? Entonces, ahora, vamos a ¿cuál sería su primer variable? Si tuviéramos que apostarle a una variable, ¿a cuál variable de todas estas le apostaríamos? ¿Cuál sería nuestra variable principal? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cuál sería la variable que más está asociada a la muerte en estos niños? Pues neumonía, si estamos viendo chance COVID. ¿Sí? Perfecto. Vamos, entonces, nuestro primer paso sería elaborar una tabla cruzada, hacer una chi cuadrada y ver si en este análisis bivariado hay diferencia. ¿Qué pongo en columnas? La muerte. Muerte, sí. Esto se los voy a repetir 20 veces porque, o más, porque es muy importante. De lo contrario, los ORs no nos van a salir. Y en filas utilizamos la variable de neumonía. En estadístico elegimos chi cuadrada. Aquí tenemos la opción en SPSS de que nos calcule el riesgo. Continuar. Y aquí en casillas, para elegir el tipo de chi cuadrada, tenemos que elegir los recuentos observados, pero también los esperados. Y dado que tenemos distinta cantidad de sujetos vivos y muertos, tendremos que elegir el porcentaje por columna. ¿Qué opinan de estos resultados? ¿Cómo lo analizamos? Vean cómo la base está enorme, son 11,000 participantes, pero ¿cuántos están muertos? ¿Cuántos murieron? $165 solamente. Exacto, entonces parece una base, es una base grande, impresionante, pero solo tenemos 165 desenlaces. Entonces, ¿por cuántas variables máximo podría yo ajustar? 16. Entonces, nos alcanza suficiente. Ustedes me dijeron que eran 5 variables, entonces este tamaño de muestra nos es suficiente para analizar esos 5 factores de riesgo. Ahora, vamos a analizar si hay o no significancia estadística. ¿La hay? ¿Y qué tipo de chi cuadrada voy a utilizar? Sí hay significancia. Todos los tipos de chi cuadrada tienen significancia estadística. Pero ¿cuál es el correcto? De Pearson. Pearson. Ajá. Entonces, acuérdense, yo elijo chi cuadrada de Pearson cuando los recuentos esperados son mayores a 5. Si aquí tuviera un recuento menor a 5, entonces lo que yo utilizaría sería una chi cuadrada de Fisher o prueba exacta de Fisher. Ajá. Y si tengo 3 grupos o más, entonces elegiría tendencia lineal. Entonces, es estadísticamente significativo. Ahora, aquí vamos, después de esto, lo que vamos a calcular es el OR.
Y nos vamos otra vez, nos vamos a ir a regresión logística. Ajá. Y vamos a elegir como variable dependiente muerte. Como variable independiente o covariable vamos a elegir neumonía. Tenemos que seleccionar cuál es la categoría de referencia. Quiero que me dé la neumonía como factor de riesgo o como factor protector. Entonces, está codificada neumonía 1 como sí y 2 como no. ¿Cuál sería en este caso mi categoría de referencia? Acuérdense que la categoría de referencia es contra la que se contrasta, es la que no se va a mostrar. ¿La primera o la última? La primera, ¿no? 1 está como sí, sin neumonía. La última. Si elijo como categoría de referencia el sin neumonía, entonces lo que yo obtendría es un OR de protección y yo lo que quiero son factores de riesgo. Otra vez, ¿primera o última? Última. 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 Y en opciones elegimos intervalo de confianza. Vamos a ver el OR de neumonía para ver lo que nos decía Sim. Entonces, ¿ok? Esta variable, ¿qué tanto está explicando de la mortalidad? Uy, solo el 10%. 15% si elegimos esta R cuadrada. 15%. Ahora, vean el OR. ¿Qué opinan del OR, Sim? ¿La neumonía es un factor de riesgo de mortalidad para niños? Esto que dice exponente beta es el R. Este es el OR, este es el intervalo de confianza inferior y el superior. Pues está dentro del intervalo de confianza, el valor. Ajá, el OR siempre tiene que estar dentro del intervalo de confianza. ¿Es factor de riesgo o es factor de protección? De riesgo. ¿De riesgo? Es un factor de riesgo. ¿Qué tanto? ¿Cuántas veces incrementa el riesgo de desarrollar, de tener muerte un niño con COVID y neumonía? ¿13 veces? No, ¿verdad? Sí. Tiene un riesgo de 13. El que, para mortalidad, un niño que tiene neumonía. Ahora, ¿neumonía será el único factor de riesgo? No. Acuérdense que todo lo tienen que ir haciendo por pasos. Así como lo hicimos con neumonía, ahora vamos a seleccionar otra variable. Entonces, ahora ya no va a ser neumonía, ahora va a ser, ¿cuál les gusta? ¿Qué otra variable puede ser de riesgo? La intubación. Ok. Bien. Vamos a ver entonces, primero, el análisis bivariado. Ajá. ¿Qué opinan? ¿Esta variable es de riesgo, la intubación? Bueno, está asociada esta variable intubación con muerte, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tipo de chi cuadrada utilizo? De Pearson. Perfecto. Ya. Entonces, ahora lo meto a mi modelo de regresión logística y calculo de cuánto es el OR y qué tanto esta variable de intubación está impactando. Otra vez, aquí la categoría de referencia sería la que no representa riesgo. Ajá. ¿Qué es? No. No. La 2. Última. Y opciones, aquí ya sí está seleccionado. Ahora, de la variable neumonía y la variable intubación, ¿cuál tiene mayor riesgo
¿O cuál es la que está más asociada o está impactando más en la mortalidad? Neumonía. Neumonía, más que intubación. ¿De cuánto es el OR ahora? De 7. De 7 con un intervalo que va de 5 a 10. Así es. Pero ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer un modelo multivariado? Si solo consideráramos que neumonía es el único factor de riesgo asociado, estaríamos en un error, porque hay otras variables que permite el modelo de regresión logística que ustedes consideren otras variables. La edad seguro va a impactar. ¿Qué otra va a impactar? Si tiene asma, probablemente vamos a elegir asma, vamos a elegir riesgo cardiovascular. Embarazo, por ejemplo, no tiene sentido. Así como hace ratito me dije, embarazo, tabaquismo, no tienen tanto sentido. No las vamos a meter. Sexo. Ahora, aquí, en variables categóricas, solo van a meter y especificar la categoría de referencia de las variables que son cualitativas. Ajá. Entonces, sí y no. ¿Cuál es la categoría de referencia? No. Último. Riesgo cardiovascular seguramente está codificado de la misma manera. Sí y no. ¿Otra vez? Último. Sexo. ¿Cuál es el sexo de mayor riesgo? Hombre. Hombre. Entonces, otra vez, la categoría de referencia sería la última. Y ven ustedes cómo aquí en este modelo multivariado mi desenlace es dicotómico, pero yo estoy metiendo variables que son cualitativas y estoy metiendo una variable cuantitativa. Esa es una ventaja del modelo multivariado, que yo puedo meter variables cuantitativas, variables cualitativas de 2 categorías o más categorías, cosa que no podría hacer si solo hago un OR o una tabla cruzada. Y vamos a ver de todas estas variables cuáles son las que más están impactando. Ahora, vean la R cuadrada. ¿De cuánto es? Si nos quedamos con esta. 11%. ¿Cuáles son las variables que ahora están impactando en la mortalidad? ¿Impacta sexo? No. No está impactando sexo. Quizá el sexo impacta, pero en los adultos, no en los niños. Entonces, el sexo aquí no está impactando en los resultados. Riesgo Doctora, ¿dónde se ve el 11%? Perdón por interrumpir. en la R cuadrada. R cuadrada de Nael-Kirk. Esta. Acuérdense, la R cuadrada significa qué porcentaje de la mortalidad o del desenlace es atribuible a las variables o a la variable independiente. Entonces, en este caso es 11%. ¿De qué variables? De todas en conjunto. Es que en la tabla no la veo. ¿No lo están viendo? ¿Ninguno? No, No sé si se ve. ¿Es hasta arriba, donde dice Hasta resumen de arriba. modelo? Está en amarillo. 11. Ajá. ¿En amarillo? Sí. ¿No? Ah, ya la vi. Ay, ya me habían espantado. Sí me ha pasado que de repente estoy dando la clase y se me olvida compartir pantalla y estoy hablando sola y no les muestro la pantalla. Ay, me había asustado. Ok, entonces es esta, Francisco, este 11%. Y vamos a ver de todas estas variables, cuáles en verdad son factores de riesgo. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son factores de riesgo? Estar intubado y tener antecedentes cardiovasculares. ¿Y qué pasó con las otras variables? Riesgo cardiovascular, sí, y la intubación, sí. ¿Qué pasó con edad? ¿Qué pasó con asma? ¿Y qué pasó con sexo? Pues ya no son factores de riesgo en comparación a los otros dos. Ok, bien. Ahora, nosotros hicimos esto, lo hicimos a mano.
Aquí ustedes tienen que seleccionar por clínica cuáles son las variables que están impactando. Aquí ustedes podrían decirme, ¿y para qué metimos sexo? Si ya desde el modelo bivariado habíamos visto que sexo no está impactando. Podrían entonces hacer un modelo. ¿De qué se trata? De hacer un modelo parsimónico, que quiere decir un modelo que explique la mayor cantidad del desenlace con la mayor R cuadrada posible con la menor cantidad de variables. Al final tendríamos que considerar o podríamos considerar solo las variables clínicamente significativas o aquellas que estadísticamente, al hacer el análisis bivariado, tuvieron impacto. Entonces, ahora vamos a ver otra manera de hacer el modelo de regresión logística. Aquí yo lo metí a mano. Cuando ustedes lo hacen a mano de forma individual y ustedes deciden qué variables van a incluir, se llama método intro. Pero también hay una opción y es que ustedes le dejen al programa la decisión de qué variables va a dejar en el modelo. Si lo hacen, entonces, por este paso que se llama por pasos hacia adelante, el programa va a decidir qué variables va a dejar. ¿Cuáles va a dejar? Aquellas variables que son estadísticamente significativas. Entonces, vamos a ver cómo se comporta este modelo cuando se lo dejamos al programa. Entonces, aquí nos da dos diferentes combinaciones. El paso 1 tiene distintas variables. Este primer paso me explica solo 9.7% del desenlace. El segundo modelo que nos sugiere nos explica 11%. Pero vamos a ver qué variables dejó en la ecuación. Entonces, el primer paso nada más considera los pacientes intubados. Si consideramos solo los pacientes intubados, esta como única variable que está impactando en el desenlace, entonces es 9.7%. Pero el segundo modelo que nos sugiere es intubado más riesgo cardiovascular. Este modelo me explica 11.4%. ¿Qué diferencia observan ustedes entre hacerlo por pasos hacia adelante como este o por método intro? ¿Cuál sería mejor para ustedes? ¿Cuál sería una mejor opción? ¿Por pasos o que lo hagan a mano por método intro? Pues por pasos, ¿no? Para ahorrarnos el tiempo. Va, ok, bien. Yo creo que también el de intro, ¿no? Para ver, de acuerdo al juicio clínico y al criterio, o sea, si independientemente de que no tengan un valor significativo estadístico, pero se podrían considerar. Claro. Entonces, si ustedes deciden hacerlo por pasos, pues ya se ahorran tener variables que no son significativas. Pero, doctora, pero justo tengo una duda con eso. Cuando hicimos el análisis bivariado con la muerte y la neumonía, sí teníamos un resultado estadísticamente significativo y un factor de riesgo. Sin embargo, con estos, aunque o sea, en intro ya sé que no lo hicimos, pero aquí por pasos, ¿por qué es que el sistema lo descartó? Porque no es una variable significativa. Y justo le acabas de dar al clavo. El por qué no podemos siempre confiarnos en el programa estadístico. El SPSS no es clínico. Entonces, quedamos al inicio que nuestra maniobra principal era neumonía. Aquí el programa ya me sacó neumonía. ¿Por qué? Porque no fue significativo. Solo me conservó estas dos variables que fueron significativas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es y que lo intenten por método intro. Si ustedes lo hacen por método intro y su maniobra era neumonía, va a quedar neumonía, no es significativa y se vale. Y al final van a decir no era la neumonía, era la intubación o tener riesgo cardiovascular. Pero si se lo dejan al programa, aunque les simplifica pasos, ya les quitó su maniobra. Y si ustedes me presentaran esto en el CIP o en su clase de seminario, yo les diría así, estos son tus resultados y entonces, ¿dónde me dejaste tu maniobra?
la variable que siempre se debe conservar es la maniobra. Pueden ser que tengan ustedes unos modelos exploratorios, análisis secundarios, pero nunca me van a poder sacar la maniobra, porque entonces, ¿qué van a concluir? Van a concluir algo que no era su objetivo, porque ustedes le habían apostado a la neumonía. Entonces, lo pueden hacer, sí, para simplificarlo, para ver qué variables están impactando, pero nunca podrían dejar de lado su maniobra. Entonces, son dos maneras distintas de hacerlo, pero nunca dejar fuera la maniobra. Vean, si analizamos estos dos modelos, intubado era significativa, también riesgo cardiovascular. ¿Qué variables me sacó? Me sacó la variable edad, me sacó la variable de asma y me sacó la variable de sexo, variables que no eran significativas, pero dentro de esas se fue su maniobra. Entonces, son dos maneras distintas de hacer un análisis multivariado, pero no olviden, como lo dijo Ana Lucía, no olviden la clínica. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, doctora, todo muy bien. Van a requerir, se necesitan muchos ejercicios, muchos ejercicios. Ajá. ¿Esta se la va a subir a YouTube o algo así? Sí, ahorita se las voy a subir. Le subí la otra, la de la semana pasada, ¿no, verdad? Creo que no. Ahorita se la subo para que las revisen. ¿Y cuál es su canal de YouTube? Se llama Ivone-Roy. Ahorita se los paso en el chat para que lo tengan. No siempre los publico porque necesito de su autorización. Entonces los publico, pero se hacen ocultos y entonces solo lo vemos con el enlace. Si ustedes me dicen que pueden estar públicos, pues los ponemos públicos. Sí, doctora. Súper, los ponemos públicos para que los demás lo vean. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser su tarea? Es esta, Sim. Exacto. Ivone-Roy. Esta base de 11,000 participantes tiene, aquí en resultado, dice pacientes confirmados, no confirmados y se desconoce. Me van a hacer de tarea un modelo multivariado para solo los confirmados, solo los que tienen COVID confirmado. Entonces van a eliminar de esta base los no confirmados y aquellos en los que se desconoce el resultado. Y me van a hacer un modelo multivariado para predecir mortalidad. Aquí solo en los confirmados de COVID. Ahorita el análisis que hicimos fue con sospechosos o con los que cumplían la definición operacional. ¿Sale? Y les voy a abrir, voy a agregarlos al Classroom. Ahorita les comparto el código de la clase y eso sería todo. Me lo van a hacer, lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, unas 2 diapositivas. Al final del modelo me van a poner una conclusión. ¿Sale? Doctora, al final perdón, ¿va a mandar el video de la grabación de esta clase? Sí, ahorita se los mando. Okay. Si no lo hago ahorita, se me olvida. Les voy a pasar el video de la clase pasada y esta clase. El anterior fue de limpieza de base de datos. Les paso este y les voy a subir al Classroom la clase. Van a tener 2 semanitas para hacer la tarea porque la siguiente semana es festivo y nos vemos hasta el 8, ya a las 11 de la mañana. Ok. Perfecto, chicos. Pues entonces, si no tienen más dudas, nos veríamos en 15 días. Si tuvieran dudas al hacer la tarea, con todo gusto me pueden escribir al chat o en el Classroom, como se les haga más fácil, o mandarme un correo y con gusto les respondo. Sí, doctora. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Y nos vemos. Gracias, doctora. Gracias. Luego. Gracias, doctora. Cuídense.